Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega, es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. María Elena, Darío, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a platicar el TEMEC a un año su aplicación. Esto ya empieza a beneficiarnos. De esto platicamos el día de hoy. Acompáñenos. Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que México saldrá de la crisis mucho más fuerte que sus pares de América Latina en términos macroeconómicos y fiscales por las decisiones del gasto y deuda del gobierno. La pandemia impactó la competitividad estatal en diversos factores, desde el crecimiento e inversión hasta desigualdad y pobreza, pero en diversos grados en cada estado de la República y el decil de ingresos, así lo aseguró el INCO. El INAI aprobó por unanimidad presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Buscan senadores de Morena eliminar tribunales especializados. El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de $43,003 millones en marzo del 2021. Este dato representó un aumento de 12.15% a tasa anual, de acuerdo con informes del INEGI. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva con la que los ciudadanos no podrán ser obligados por tiempo indefinido a entregar sus datos para ser incluidos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A un año del TEMEC, ¿cómo ha sido su aplicación? Vea lo que le preparamos. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para distintos sectores de la economía nacional, así como un marco de certidumbre que servirá como impulso en el desarrollo del país. Uno de los retos en el cumplimiento de este acuerdo comercial es referente al apartado laboral, el cual tiene como antecedente que Kamala Harris, siendo congresista, votó en contra argumentando cuestiones de incumplimiento por parte de México, y que Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, fue una de las principales impulsoras para incluir y sacar adelante el capítulo laboral, que técnicamente es la implementación de la reforma anunciada en México. Es por ello que, con el fin de monitorear y evaluar la implementación de dicha reforma, el Congreso estadounidense estableció la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, conformada por 10 integrantes nombrados por los sindicatos y los legisladores de ambos partidos. Pues todo parece indicar que el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos se va a convertir en nuestro único motor para reactivar la economía, para recuperar los empleos y buena parte de los negocios. Vamos a platicar esta noche con Cristina Rosas, una internacionalista muy afamada. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Un gusto estar aquí. Cristina, decía hace unas semanas el secretario de Hacienda que básicamente son 3 motores los que van a reactivarnos como país: la velocidad con la aplicación de las vacunas, la recuperación del mercado interno y factores externos. Hablaba de factores externos, pero no hablaba concretamente del TEMEC. Dentro de estas 3 posibilidades que planteó el secretario de Hacienda, ¿qué papel va a jugar precisamente nuestra relación comercial con Estados Unidos y con Canadá? Definitivamente el TEMEC es quizá de las pocas herramientas con las que contamos para tratar de reactivar la economía y, por supuesto, tener una relación comercial más predecible con Estados Unidos y posiblemente también fortalecer la relación con Canadá. Yo tengo esta impresión de que con Canadá se generaron muchas fricciones durante la negociación del TEMEC y tenemos que hacer una concertación política importante con los canadienses. Dicho lo cual, el TEMEC es importante, es un tratado que moderniza muchas de las cosas que teníamos previamente en el Telecán, es un tratado con más apartados, con disposiciones novedosas, incluye, por ejemplo, el tema del comercio electrónico, pero también incluye temas que poco tienen que ver con comercio, ¿no? Lo comentaba el otro día con Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior. Cada vez más hay esta tendencia a que los tratados comerciales incluyan cosas que no son comercio, como por ejemplo corrupción, democracia, cuestiones laborales, cuestiones ambientales. Entonces el TEMEC tiene todo
Todo esto son 34 apartados, 34 capítulos. Sin duda va a tomar tiempo ponerlo en marcha. Hay estimaciones de que, pues en realidad lo veremos funcionando en forma con todas las adecuaciones que hay que hacer por parte de los países participantes, pues unos 6 años después de su entrada en vigor. Entonces todavía falta un poco para que podamos ver sus resultados. Sin embargo, es importante porque propicia obviamente un reposicionamiento de América del Norte en este mundo agobiado por la pandemia, y por supuesto yo también lo veo como una forma en la que Estados Unidos, ya con Biden en la presidencia, busca rehacerse después de la terrible gestión de Donald Trump. Por supuesto, Estados Unidos pues lo vimos muy en debacle durante la presidencia de Trump, y sin duda esta herramienta, el TEMEC, le puede permitir, pero con sus bemoles, por supuesto, reposicionarse a Estados Unidos en las relaciones económicas internacionales. A México, pues, le implica desafíos, tiene que hacer adecuaciones en muchas materias y, por supuesto, está lo laboral, está lo energético, está lo ambiental, entre otros muchos rubros que plantean desafíos a nuestro país. Cristina, continúan las tensiones entre Estados Unidos y China, también con el presidente Biden. ¿Tú crees que México podría de alguna manera beneficiarse de esta coyuntura? Pienso que sí, porque bueno, México ha logrado saltar a la primacía como socio comercial de Estados Unidos, y obviamente las tensiones con China tal parece que no van a amainar. En el fondo hay una disputa por liderazgo y por reposicionamiento de los dos países. China buscando un lugar más prominente en la economía y también en las relaciones internacionales, en la política mundial, y Estados Unidos tratando de ganar, de recuperar terreno respecto a todo lo que había perdido en la presidencia de Trump. Pero ciertamente estos desencuentros propician oportunidades para México. Vaya, China no tiene tratado de libre comercio ni con Estados Unidos, ni con México, ni con Canadá, y en cambio nosotros tenemos esta herramienta jurídica que sí nos permite márgenes de maniobra. Entonces lo veo como una oportunidad. Por ahí también se hablaba mucho de la posibilidad de que en un momento dado China insistiera en suscribir tratados comerciales con México, con Canadá. Nosotros sabemos que hay una disposición en el TEMEC que prácticamente lo prohíbe, no lo prohíbe y dice no firmes tratados con China, pero sí está vislumbrado que sí se negocian acuerdos comerciales con China por parte de México o de Canadá, pues Estados Unidos tendría la opción de retirarse. Entonces, realmente creo que sí nos reposiciona, sí nos coloca en una situación de ventaja que deberíamos aprovechar, pero esto no significa tampoco que debamos, digamos, desperdiciar la relación con China o ser punitivos con China. Yo creo que China siempre será una carta interesante para jugar en aras de también, si no diversificar, por lo menos tener elementos de negociación frente a Estados Unidos. Si sabemos jugar esas cartas, yo creo que se puede hacer. Cristina, además de China, ¿qué fortalezas le ves que podría recuperar la economía mexicana de frente al TEMEC? ¿Ves también focos rojos? Mira, como focos rojos creo que hay muchos. Tenemos, por supuesto, el problema del sector energético, el hecho de que pues, el gobierno mexicano parece ir en contrasentido a las tendencias internacionales, por ejemplo, respecto al desarrollo de tecnologías limpias, el hecho de que México le apueste a crear refinerías, el hecho de que México apueste a tecnologías que son altamente contaminantes, de hecho nos afectan en dos frentes, que son inversión extranjera y, por supuesto, el énfasis que la administración de Biden le está dando al tema ambiental. A fin de año vamos a tener la revisión de los acuerdos de París. Estados Unidos está regresando a estos acuerdos y habrá muchas presiones hacia México en materia energética. Además, México dio marcha atrás a licitaciones que ya estaban otorgadas. Hay, digamos, esta idea, no sé si la podemos llamar de nacionalizar, más bien de desconocer compromisos que ya teníamos en materia de inversión del sector energético y que tiene muy molestos, obviamente, a los empresarios de los países afectados. En el caso de Canadá y Estados Unidos, hemos visto que hay empresarios que le han pedido a las autoridades de estos países utilizar
el mecanismo de solución de controversias del TEMEC para pedir a México que dé marcha atrás a esta decisión de no reconocer derechos de propiedad que ya estaban acordados en materia energética para estas empresas. Entonces, por ahí veo tensiones, veo también a una economía que ya venía con problemas antes de la pandemia, hablo de México, no estábamos bien, la pandemia tuvo un efecto brutal el año pasado en el PIB, como sabemos, es el retroceso quizá más dramático del PIB mexicano desde los tiempos de la Gran Depresión, entonces la recuperación va a ser lenta, va a ser tortuosa, tenemos que lidiar con desempleo, tenemos encima también cuestiones laborales que nos comprometimos a acatar en el TEMEC y va a haber un fuerte escrutinio de parte del gobierno Biden-Harris en este tema, recordando que el Partido Demócrata siempre vigila el tema de los derechos laborales. Ellos están muy vinculados a sindicatos y se espera que pues responda a las expectativas de los sindicatos que le dan gran apoyo a este partido. Entonces va a haber escrutinio en torno a este tema y es un tema sin duda espinoso. Oportunidades creo que las hay oportunidades ciertamente, por ejemplo, en el comercio electrónico, vemos oportunidades también, por ejemplo, en sector automotriz, aunque siento que esto va a tomar tiempo y tampoco va a ser la fórmula mágica que todos esperaban. Lo menciono porque el sector automotriz es muy importante en el comercio en América del Norte y se están aplicando reglas de origen precisamente para beneficiar a los productores de Estados Unidos, pero también México tuvo que aceptar incrementos salariales para los trabajadores de este sector que quizá podrían apuntar a que en el mediano plazo se pudieran mejorar algunas condiciones laborales para otros sectores o se podrían generar tensiones con otros sectores. Entonces, yo creo que hay oportunidades, hay desafíos, pero yo esperaría un ambiente de negocios un poco más amigable para la inversión extranjera, porque siento que se están tomando muchas decisiones en México que son contrarias a incentivar la inversión extranjera en nuestro país y podemos perder ahí la oportunidad, esta puerta que nos abre el TEMEC precisamente para mejorar la situación económica. Sin duda, Cristina, un gran desafío el que tiene el gobierno del presidente López Obrador de recuperar parte de los compromisos que se adoptaron tras la firma de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá recargado, la nueva versión, el TEMEC. Cristina Rosas, internacionalista, como siempre te agradecemos muchísimo tu disposición, el que nos hayas acompañado esta noche. Muy buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Todavía hay un gran reto, todavía la aplicación del TEMEC no se siente en la economía mexicana, parece ser que va lento, incluso esto de la pandemia ha retrasado mucho de las aplicaciones. Darío, no sé cómo lo ves. A mí lo que me preocupa mucho es que no ha iniciado bien el TEMEC y ya se están empezando a generar pues muchas controversias que pueden terminar en paneles. Sí, son focos amarillos que habrá que cuidar y que el gobierno pues tendrá que poner mucha atención para que pues el TEMEC pueda, como dicen, pues iniciar ya en forma. Gracias por habernos acompañado y recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico, 11:45 de la noche por ADN 40. Hasta entonces.